7. Y el día de hoy tenemos como invitado al profesor de Centrum, Alejandro Indacochea, que también es presidente de Indacochea Asociados, y vamos a hablar un poquito sobre el mensaje presidencial y varios temas económicos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. En líneas generales, ¿qué le ha parecido el mensaje presidencial en el tema económico? ¿Cuáles son las principales temas a rescatar del mensaje? Mira, en el tema económico lo más importante es que el presidente se reafirmó en la continuidad del modelo económico. El modelo que tiene vigente en el país más de 20 años, que es de apertura exterior, promoción de la inversión y crecimiento, que es la base para la inserción social. Entonces, eso ha sido para mí lo central, lo medular, digamos, del mensaje del presidente. Aunque este gobierno, digamos, le suma a la política de Estado y al buen manejo macroeconómico que es necesario para el crecimiento, el componente de inclusión social. Ya hay varios temas que ha hablado sobre el tema de inclusión social. ¿Qué le parece? Ese es el gran reto a futuro. Si nosotros miramos en perspectiva, el gobierno de Toledo consolidó el cambio, digamos, macroeconómico, la estabilidad macroeconómica. El gobierno de Alan García, la apertura al exterior con los TLCs. Yo creo que la oportunidad para el presidente Humala es realmente llevar a cabo esta inserción social. La reforma y modernización de los programas sociales para incluir a ese segmento importante en el país que todavía continúa en situación de pobreza. Ahora, pero eso es complicado también, ¿no? Es decir, las metas que se han puesto son metas, o es una valla alta el 2016 en varios de los programas. Digamos, el camino para poder llegar a cumplir esas metas, ¿qué cosas implicarían? ¿Alguna reforma en el tema del Estado? Mira, hay un primer paso que es el que se ha hecho en la actualidad con un diagnóstico de los programas sociales. Se tienen que ir muchos programas asistencialistas dejando de lado. Tenemos un programa, pongamos como constituye el vaso de leche, donde tiene más de 60% de infiltración. ¿Qué quiere decir básicamente? Que hay 6 de cada 10 personas que reciben el vaso de leche no deberían estar recibiendo. Que no deberían estar recibiendo. Por otro lado, hay una gran discusión sobre el efecto realmente para la alimentación, para la nutrición de lo que es el vaso de leche. El vaso de leche planteado hace 40 años atrás, 30, 40 años atrás, hoy día hay formas más efectivas como es, digamos, la barra energética. Entonces tenemos que repensar los programas para que estén adecuadamente focalizados, den esa atención de emergencia y permitan finalmente la verdadera inserción, digamos, social, que es insertarse a la actividad productiva y no quedarme permanentemente en el asistencialismo. Otro tema novedoso, por ejemplo, en el tema de los programas sociales, es que al cambiar el PRON a Caliwarma, un poco lo que se busca es tratar de que los insumos de las regiones puedan ser utilizados para alimentos nutritivos dentro de esas mismas regiones, ¿no? Y de cierta forma generar un círculo virtuoso donde también los productores regionales puedan poner en la mesa sus propios productos en la sierra, en la selva, para beneficiar a los niños, ¿no? Efectivamente, se genere toda esa dinámica, digamos, ¿no? Otro aspecto importante del mensaje ha sido lo del SNIP. Que es un tema bastante... Es un tema que tiene varias aristas, hay que tener ¿no? cuidado. Primero, estoy de acuerdo con que se permita la inversión en capacitación, en educación, en capital humano. En Chile, pongamos, parte del Cano va destinado a capacitar a los mejores cuadros de la región para que se capacite en lo que requiere la región, en las especialidades, y regrese a ayudar al crecimiento económico. Estamos hablando de la escuela de administración pública, digamos, en la escuela que va en teoría, a mejorar el servicio civil. Adicionalmente a la Escuela de Administración Pública se permite el uso del Cano para capacitación, para educación en capital humano, para preparar los cuadros. Tenemos que dejar de pensar que la única forma de generar desarrollo es con ladrillo y cemento. No. Hoy día, en el siglo XXI, el desarrollo se genera con educación, con capital humano. Y sobre eso, volviendo al tema de la ley esta que autoriza ya la creación de esta escuela, ¿qué le parece la Escuela de Administración Pública? Tenemos que replantearla, no hay falta la modernización del Estado, no hay carrera de funcionario público, se superponen muchas actividades de por medio, los ministerios mismos tienen que ser replanteados porque superponen muchas de las tareas y tiene que haber el entendimiento de lo que significa este nuevo rol del Estado como órgano de control, de regulación, de supervisión. Estamos en el siglo XXI, pero con un Estado del siglo pasado, no hemos modernizado el Estado. Otro aspecto es que en el SNIP se esté señalando, evidentemente, irlo acomodando, ir flexibilizando en algunas de las cosas ese manejo integral del SNIP, pero tenemos que a la vez que tener cuidado, porque hoy en día llevamos a las regiones a una competencia de gasto. ¿Quién ejecuta más su presupuesto? Llega a fin de año y la carrera es atroz, se sale a anunciar
tal región ejecutó el 90%, el 80%, el 70%, y el que ejecutó el 60% o 70% se siente mal. Eso no estamos enfatizando en la calidad del gasto. Yo haría mi invocación desde acá, que la Comisión de Economía, cuando el Congreso da a conocer las cifras de ejecución del gasto, muestre la calidad del mismo, haga un esfuerzo adicional. Ahora, hay un tema interesante con respecto al tema de la calidad del gasto que se llama presupuesto por resultados, ¿no? Que de cierta forma lo que pretende justamente es medir el resultado para, yo veo que efectivamente, o el MEF, ¿no? Si el MEF ve que efectivamente hay un resultado, un impacto en el uso del presupuesto, entonces te doy más presupuesto. Y digamos, he escuchado de algunas personas que he entrevistado de que en algunos casos inclusive se ha paralizado, han estado pidiendo más presupuesto y se ha paralizado porque efectivamente se han dado cuenta que no iba a tener un impacto, un buen resultado por un tema de gestión. Entonces, efectivamente, el aparato estatal es un poco complicado de llevar porque es todo un esquema un poquito, grande y pesado, pero esquemas como presupuesto por resultados, por ejemplo, podrían llevarnos hacia una mejora en la eficiencia en el gasto del presupuesto. Es un buen avance, pero hay un problema político en la regionalización. Mira, el gobierno central plantea sus políticas y a nivel de los gobiernos locales y regionales tratan de llevarlas a cabo, pero hay un divorcio, falta un eslabón intermedio, falta un diseño en esa pirámide de la administración pública. Ese vacío, en ese nivel, le genera problemas al gobierno en la parte económica, porque se ve como que llega el dinero de arriba, pero no hay ninguna coordinación, en muchos de los casos. Le genera problemas políticos y hasta sociales. No hay ese eslabón intermedio, es una regionalización inconclusa. Se hizo apresuradamente. Entonces, ese es un aspecto que el gobierno tiene que consolidar. Es decir, ¿cómo generar ese eslabón estratégico intermedio? Es decir, una de las propuestas sería, digamos, la propuesta del profesor Indacochea es, necesitamos algún ente que no solamente, que converse con ambas partes, que vea el presupuesto que se está gastando en el gobierno nacional y en el gobierno local y trate, digamos, de alinear los incentivos de ambas partes para que el efecto sea mucho más potente, mucho mejor. Y eso pasa un poco por la calidad del gasto que se está viendo en las regiones y en los gobiernos locales. Efectivamente, incluso tiene sus implicancias a nivel político, porque muchos de los líderes regionales tienen que estar al otro lado del escritorio confrontados con el gobierno central. Cosa que no debería ser así, deberían estar alineados ambos, diciendo necesito invertir en tal tema. Porque cuando se hizo una regionalización apresurada, en camino, que fue la misma departamentalización del pasado, los etares de Fujimori, no se pensó en generar esa arquitectura, ese nivel intermedio. Ese nivel intermedio, no solo en el campo económico, sino políticamente y socialmente es sumamente importante. Es un eslabón perdido. Y por último, sobre el tema de las inversiones, que hemos estado también conversándolo en la preentrevista, el tema de proinversión y el tema de todas las inversiones que se necesitan hacer en el Perú para que exista un crecimiento rápido, porque ya probablemente haya problemas con el tema de la crisis internacional. Mira, ese ha sido un tema ausente. Hemos debido poner sobre el tapete cuál es ese plan de contingencia ante la crisis actual. Europa ya estamos a la expectativa de lo que pueda suceder el viernes, pero hay una gran incertidumbre. El alcance y dimensión de esta crisis realmente no se conoce. ¿Qué va a suceder con un niño que ya amenaza para este año? No debemos pensar de que es una economía totalmente sólida y no pasa nada. Tenemos que tener un contexto, digamos, de un plan de contingencia para poder enfrentar la crisis. En lo que se refiere concretamente a lo de proinversión, creo que proinversión perdió ese dinamismo, ese impulso que tenía. Tenemos que relanzarlo bajo un contexto diferente que es más importante en un periodo de crisis mundial. Así es, para tratar de avanzar lo más pronto posible. Muchas gracias, profesor Indacochea. Y amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Algunos comentarios sobre lo que hemos hablado el día de hoy va a estar también, vamos a ponerlos en el Facebook de Valor Agregado, que es www.facebook.com/valoragregadotv. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos con más en Valor Agregado el día de mañana. Hasta luego.